Le damos muchas gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por darnos nuevamente la oportunidad de poder cumplir con lo que nos hemos comprometido. Muchas gracias al hermano Jorgito, la hermana Lisa, la hermana Génesis, la pastora Gilda, el hermano Mario, la hermana Ofelia, la hermana Sonia, que estuvieron ellos también participando de los vivos. Que el Señor les bendiga, les pague muy ricamente. Teníamos hoy para ver la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, del verso 20 en adelante. Mientras se está preparando, yo voy a cantar una alabanza. Si Jesús te dice, amigo, deja todo y ven conmigo. Yo mi mano pongo en la suya y voy con él. Yo te llevo, dice mi amigo, a un lugar a reinar conmigo, donde todo es más alegre y más feliz. Tomado de la mano con él, tomado de la mano con él, tomado de la mano con él, yo voy a donde él va. Si Jesús no me da su mano y ese amor que es igual, ya mi vida tan sola y triste se quedará. Pero sé que ese día nunca llegará jamás, ya mi vida tan sola y triste no quedará. Tomado de la mano con él, tomado de la mano con él, tomado de la mano con él, yo voy a donde él va. Tomado de la mano con él, tomado de la mano con él, tomado de la mano con él, yo voy a donde él va. La hermana Yayi nos pone bendiciones, Pastor Osvaldo, y a cada oyente. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones y también cada oyente que las reciba. Es hermoso saber que cuando el día se está terminando, alguien se acuerda de nosotros y está bendiciendo nuestras vidas en el nombre del Señor. Gloria a Dios. El Señor le bendiga muy ricamente. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor que se encuentra en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, del verso 20 en adelante, y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, así también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque
preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Hasta ahí tenemos la lectura de esta hora. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor bendiga al hermano Jorgito. Dios lo llene de su gracia. Dios bendiga también al pastor Gerardito. Dios bendiga a la hermana Nancy. El pastor Gerardito nos pone: Dios te bendiga, tío y pastor querido, y el Señor bendiga a cada oyente. Amén. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones, como también cada oyente las puede estar recibiendo en el nombre del Señor. Vemos entonces que el Señor, en su amor, en su misericordia, nos está explicando a través del apóstol Pablo en qué consiste la resurrección. Qué maravilloso es saber que tenemos en el Señor esta linda esperanza de resurrección a vida eterna. Dice el verso 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Esto es hermoso. La iglesia de Corinto estaba viviendo un dilema. Se habían acercado muchos diciéndole que la resurrección de los muertos ya se había efectuado y que no iba a haber más resurrección. Claro, comentaban ellos sobre la resurrección que había sido gran noticia en Jerusalén. Cuando el Señor Jesús resucitó, dice que los sepulcros se abrieron y muchas personas que habían fallecido salieron a resurrección de vida, pero no a vida eterna, sino que luego volvieron a morir, como el caso de la hija de Jairo, como el caso de Lázaro, como el caso de el hijo de la viuda de Naín. Entonces, conociendo estos episodios, muchos que habían oído de todo esto, no que habían sido testigos, que habían oído de todas estas cositas, habían llegado a la iglesia de Corinto diciendo que no, que la resurrección ya había sido. Y que otros decían: no, el Señor en realidad no resucitó, sino que en su afán, en su amor que le tenían sus discípulos, ellos veían un espejismo y creían que era el Señor. Ellos veían, el Señor eso lo sacó de duda cuando llama a Tomás, lo sacó de duda cuando pide algo para comer, lo sacó de duda cuando se le aparece al apóstol Pablo, lo sacó de duda cuando iban camino a Emaús, que no era una ilusión ni era un espíritu, sino que realmente era el Señor quien había resucitado. Claro, todo esto sucedió en Jerusalén. Entonces, allí es que a Corinto había llegado toda esta noticia, y como no ahora que sucede algo en cualquier parte del mundo y al instante nosotros tenemos la noticia, antes la noticia viajaba a través de las caravanas, a través de los barcos que hacían puerto en un lado, en el otro, iban a las tabernas, se conversaban de estas cosas. Muchos no creían, no había periódicos quien escribiese los sucesos, no había alguien que recopilase la información y la distribuyese. Entonces todo esto se iba contando de boca en boca,
y cada cual lo iba explicando como lo había entendido, sin cerciorarse si había comprendido bien o si lo que estaba diciendo era veraz o era acaso alguna fábula. La pastora Zulma desde Villa Mercedes nos pone: el Dios de Israel esté bendiciendo a todo su pueblo y a todos los demás oyentes, y a vos, querido hermanito, te dé doble porción de su santa bendición. Desde Villa Mercedes los saludo en nombre de la Iglesia Señales de Cristo. Dios los bendiga. Recibo esa bendición que envía la pastora Zulma, como cada oyente también la esté recibiendo para su honra, para su gloria. Vemos entonces, hermanos, que cuando el apóstol escribe y da testimonio de ello y le dice: mas ahora Cristo ha resucitado. Este ahora no es el tiempo inmediato presente, sino que el apóstol escribe después que Cristo ya hacía 26 años que había resucitado. Entonces, aquí nosotros vemos que el apóstol le dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia. Al decirle primicia, él ya deja, bueno, todos los que resucitaron antes que el Señor Jesús y todo esto, no se toma en cuenta. La primicia, el primero, la primicia era lo primero, ¿no es cierto? El primero es el Señor Jesús. ¿En qué sentido el Señor Jesús es el primero? En resucitar a inmortalidad. El primero en resucitar para inmortalidad es el Señor Jesús. Por eso dice el apóstol Pablo: primicia de los que durmieron es hecho. Y él explica, él lo hace ver, el apóstol Pablo, el sentido que Dios le da a esto de lo que es la primicia. Y le dice él en el verso 21, para que nosotros pudiésemos ir comprendiendo lo que el apóstol le está relatando: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Acá el apóstol le está declarando a la iglesia de Corinto el porqué de la muerte. Porque en esto nosotros tenemos que ver que muchos consideran la muerte como que es un castigo del Señor. No es un castigo del Señor la muerte, no es un castigo. El Señor le reveló a Adán lo que iba a suceder, pero no como un castigo. Porque antes que Adán desobedeciese, el Señor le dijo lo que ocurriría. Entonces no es que le estaba anunciando un castigo, sino que le estaba dando a conocer un hecho, un suceso que se llevaría a cabo por la desobediencia del hombre, pero no a modo de castigo. El Señor, en la desobediencia de Adán, le da a Adán otra cosa diferente y no precisamente lo castiga con la muerte. Por eso esto nos tiene que quedar a cada uno de nosotros bien claro, lo que el Señor dice a Adán cuando lo habla. Le dice el Señor, Génesis capítulo 3 y verso 17: y al hombre dijo, el hombre era Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, comerás planta del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de allí fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás.
Aquí el Señor le declara a Adán que lo que él le había dicho no era que lo iba a castigar, sino lo que le iba a suceder por desobedecer. Tenemos que tener bien en claro cuando el Señor habla, qué es lo que habla, qué es lo que dice el Señor, qué es lo que quiere decirle. Le había el Señor dicho que no comieran de ese árbol, porque si ellos comían de ese árbol, allí era lo que el Señor les dijo que ellos iban a morir, pero no como un castigo. No es que era un castigo, el Señor le anunció lo que iba a suceder. La palabra de Dios nos enseña que el castigo de nuestra paz fue sobre el Señor Jesús, no sobre Adán. Nosotros tenemos que ver que el pecado, la desobediencia de Adán, trajo muerte, como lo está explicando Pablo. Trajo muerte, la desobediencia trajo muerte, pero no en calidad de castigo, sino lo que Dios ya tenía que iba a hacer si el hombre lo desobedecía. Por eso es que el Señor le hace ver qué es lo que iba a suceder. Cuando el hombre desobedece, tiene que, para revertir esa situación, tiene que haber un hombre que obedezca. Por eso el apóstol, en el verso 22, volvemos al libro de la epístola del apóstol Pablo, capítulo 15 y verso 22, dice el apóstol, porque así como en Adán todos mueren, fíjense en que no dicen todos son castigados, dice todos mueren en Adán, también en Cristo todos serán vivificados. Todos, buenos y malos, todos serán vivificados. Todos mueren, malos y buenos, todos mueren. El Señor, cuando a él le llamaron maestro bueno, él dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Uno solo es bueno, está allí en el cielo. Porque acá lo que está diciendo el apóstol Pablo, que así como la muerte imperó, se hizo fuerte, se creó un imperio, se volvió enemigo la muerte de Dios, entonces Dios, para arrebatar ese dominio de la muerte, ya tenía al Señor Jesucristo, que en ese tiempo todavía no era nuestro Señor y Salvador Jesucristo, parte de la deidad, pero no era todavía, no se había hecho carne. Dice la palabra del Señor que porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y nos hace ver el verso 23 que hay un tiempo determinado por el Señor. Hay un orden fijado por el Señor. El Señor es ordenado, se toma bien en cuenta todas las cosas y las ordenó a su manera. Y no hay nadie que pueda desordenar lo que Dios ha ordenado. Lo que Dios ha ordenado. Desde un principio, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, la palabra nos enseña que ya el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Esto nos da la pauta de que en el desorden que había, en el vaciamiento del orden que había, el Espíritu del Señor, ya con potestad, con autoridad, se movía sobre la faz de las aguas. Y acá el apóstol lo hace ver bien claro cuando él dice en el verso 23, pero a cada uno
en su debido orden. ¿Cómo era el orden que Dios tenía prefijado a la desobediencia de Adán? El orden era Cristo primicia, dice el apóstol, Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Hay un orden. Cuando Cristo venga en su venida, ahí resucitaremos nosotros, en su venida, ir a recibirle al Señor en las nubes. Allí será nuestra resurrección. Dice luego, el verso 24, el fin. Y aquí es lo que nosotros tenemos que ver. ¿El fin de qué? ¿Cuál es el fin? Es el fin que anuncia el Señor Jesús cuando nos enseña la oración del Padre Nuestro. Nosotros en la petición que le hacemos al Señor, le decimos que el Señor venga a nosotros su reino. Allí es donde nosotros hacemos esa petición cuando le decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. La primera petición que le hacemos a nuestro amado y bendito Dios es: santificado sea tu nombre. Santo, apartado, lejos de todo lo demás, que sea el nombre del Señor. La segunda petición es: venga a nosotros tu reino. Entonces aquí el apóstol está hablando de esa segunda petición que el Señor nos enseñó a través del Padre Nuestro. Pedimos diariamente por esa petición. Le pedimos al Señor: venga a nosotros tu reino. Hay un tiempo, luego el fin. Dice la palabra: cuando entregue el reino al Dios y Padre. Para que el Señor entregue el reino al Dios y Padre, tiene que suceder que Él, tomando potestad, pisando él solo el lagar, como dice el libro de Apocalipsis, luche y venza al enemigo, arrebate el reino que es del enemigo y los ponga a las plantas de nuestro amado y bendito Dios. La palabra del Señor lo deja claro. Dice: cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio que no es del Padre, cuando haya suprimido toda autoridad que no es del Padre, cuando haya suprimido toda potencia que no es del Padre, cuando suprima todo eso, cuando Él reine, cuando Él sea autoridad y cuando Él se imponga a todo eso, dice la palabra del Señor en el verso 25 que estamos leyendo, y se nos está yendo el tiempo, qué lástima, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esto es lo maravilloso, hermano. El reino que el Señor va a implementar va a ser un reino de batalla, ese reino que equivocadamente el pueblo de Israel esperaba en su Mesías, que lo viniese a libertar de la opresión, de la esclavitud, del sometimiento al imperio romano. No era ese el reino que el Señor iba a pelear. El reino que iba a pelear era el reino del enemigo de Dios, y allí donde iba a vencer a principados, potestades en las regiones celestes, como el apóstol Pablo le declara a la iglesia de Éfeso. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. A eso es lo que el Señor va a vencer, a eso es lo que el Señor se va a imponer, a eso es lo que el Señor va a arrebatar, y todo el desorden que el enemigo ha hecho en la creación del Dios va a ser vencida por el Señor Jesús, sometida a los pies del Señor Jesús, como dice el rey David allí en el Salmo 110 y en el verso 1. Allí va a ser ese sometimiento del Señor de todo esto, porque dice que lo va a poner
todo debajo de los pies. ¿Y qué va a destruir el Señor? Hermano, esto es claro para nosotros. Para que yo pueda vivir una vida eterna, para que el Señor pueda condenar a la eternidad a todos aquellos que rechazaron a su Hijo como Señor y Salvador, para que pueda el Señor ejecutar ese plan, tiene que destruir la muerte. Por eso el apóstol dice acá, nos declara el apóstol en su palabra, que el postrer enemigo a quien el Señor va a destruir es la muerte. Entonces ahí el Señor podrá a los que nos salva dar vida eterna y a los que condena dar condenación eterna, porque la muerte va a ser destruida. La muerte no se hallará más. La muerte desaparecerá. Pero no aquellos que han hecho el mal. No van a desaparecer. Los que hicieron mal, a condenación, dice la palabra. Y ahí no habrá muerte. No podrán escapar. ¿Cuánta gente para escaparse de todos los hechos quieren quitarse la vida? Pero allí ya no habrá oportunidad, porque la muerte será destruida. Dice el apóstol, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas, verso 27, las sujetó debajo de sus pies. Todas las cosas las sujetó, todas. Eso haciendo alusión a lo que el rey David escribía en el libro de los Salmos, en el Salmo 8 y en el verso 6. Todo sujeto bajo los pies del Señor. Y el apóstol hace para que esto nos quede claro, para que nosotros no interpretemos lo que no debemos interpretar. Él dice, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, quiere decir que Dios ya había fijado un orden. Cristo, mi ungido, mi hijo, va a salir, va a reinar, va a batallar y todo va a tener que ser rendido a los pies del Señor. Mi hijo tendrá la victoria en todo. Ya estaba decretado por Dios que esto iba a ser así. Por eso dice, verso 27, el segundo párrafo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa que sujetó aquel que le sujetó a él todas las cosas. Entonces quiere decir que ya estaba dicho desde antes. Antes ya el Señor Dios Padre Todopoderoso había decidido que iba a ser así. Por eso termina diciendo en el verso 28, pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Vemos entonces que el mismo Señor Jesucristo, en la humildad de Hijo, aquel que dijo, honra a tu padre y a tu madre, honrará el Señor a su Padre, entregándole todo lo que Él ha sujetado al Padre, para que Dios sea todo en todos. Qué maravilloso es el Señor. Hermano querido, esto es lo que teníamos para el día de hoy. El día miércoles seguiremos con la otra partecita, seguiremos con el verso 29 en adelante. Y ahora, obediente a lo que el Señor nos manda, vamos a ir a la parte linda de la palabra del Señor, que es recibir la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hermanos queridos, que Dios nos bendiga, Dios nos llene de su gracia. Dele gracias al Señor por su amor, por su misericordia, sabiendo que alguien ha bendecido su vida en esta noche. Oremos por las peticiones que están allí en el muro de la iglesia, hermano,
por la hermana Isabel Sepúlveda, que ella pide que estemos orando por ella. Ella es de Chile y pide que estemos orando por ella porque le han diagnosticado un cáncer de útero. Así que estemos orando en esa dirección. Como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 11 y versículo 4, las enfermedades que el enemigo quiere poner son para la gloria de nuestro amado y bendito Dios. Hermano querido, que Dios nos bendiga, Dios nos llene de su gracia. Cuando vaya esta noche a acostarse, entregue todo en las plantas del Señor, pídale fuerzas para el día de mañana, para que el Señor le fortalezca para poder alabar, glorificar y bendecir su divino y santo nombre. Para mi Señor que vive sea la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Amén.